que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, mi delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, mi delicias con él, comunión disfrutar y por
Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Ya sea el canto o en dulce oración, load al sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre mortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Gloria a Dios. Les invito a colocarnos en pie para entonar las estrofas del himno número 20. Himno número 20 a Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos alabad. Amén. Amado Dios, Padre bueno, hoy queremos alabarte. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Venimos a tu presencia como tus criaturas. Quisiéramos que nos dé, oh Dios, hoy lo que necesitamos. Que pueda refugiar nuestras vidas en ti y en nuestro diario vivir nos dé tu presencia. Recibe este culto. Recibe los cánticos, las plegarias, las ofrendas, pero sobremanera recíbenos a nosotros. No queremos salir igual de este lugar. Queremos salir llenos de tu espíritu y tu gracia. Abrimos tu palabra, oh Dios. Háblanos a través de ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Amados, yo empecé con ustedes una serie el sábado. Y esta mañana, esta madrugada, he estado pensando y orando cómo podemos o cómo puedo lograr que la iglesia sienta la importancia de esta serie. Y estoy orándole al Espíritu porque Él es quien puede hacerlo.
para que usted y yo entendamos la importancia de esta serie, el valor que tiene para nuestra vida cristiana. ¿De acuerdo? Así que yo quiero rogarte que esté atento. El relato de hoy o la historia de hoy no es un relato. Y como no es un relato, la gente se distrae más fácil. A los seres humanos nos gusta que nos cuenten. Y cuando nos cuentan el cuentito o la historia, lo disfrutamos y estamos atentos. Y venimos los 6 meses anteriores predicando relatos, así que no es fácil ahora predicar un sermón argumentativo. Está basado en conceptos. Pero yo oro al Espíritu Santo para que sea palabra de vida que llegue a tu corazón y la disfrute. Voy a hablar de un tema básico. La semana pasada empezamos en algo básico, en el ABC de la vida cristiana. A veces somos expertos o queremos ser expertos en muchas cosas y en muchos temas y estamos perdidos en el ABC. Fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y Cristo lo que le estaba hablando a Nicodemo era de algo muy básico. Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás entrar ¿dónde? En el reino de Dios. El básico, el primer tema, el primer punto que un cristiano debe aprender es cómo se nace de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no será salvo. Y Nicodemo, un erudito, un maestro de Israel, no sabía cómo. Y Cristo lo reprendió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso, Nicodemo? Hoy quiero invitarte a que continuemos entendiendo un tema básico. Lo básico es lo indispensable. ¿Qué es lo básico? Puedo vivir sin muchas cosas, pero no puedo vivir sin lo. Cuando lo básico falta, me estoy muriendo, estoy feliz y la cabeza se me vuelve loca. Pero todos tenemos a veces lo básico y no somos felices. Tú respiras, tú comes, tú bebes, tú duermes, tú vas al baño. Básico. Pierde una de esas que te mencioné. Posiblemente estás infeliz porque te falta dinero, posiblemente estás infeliz porque no te pudiste ir de vacaciones, posiblemente estás infeliz porque no lograste aquello, pero tienes lo básico y no estás alabando a Dios. Pero cuando pierdes algo básico te vuelves loco. Así que yo alabo a Dios porque tengo lo básico. El apóstol Pablo, eso fue lo que dijo: alabemos a Dios en todo tiempo, entendiendo qué comer, con qué cubrirme, alabado sea Jehová. Ahora, en el contexto de la vida espiritual, yo te voy a hablar de lo básico. ¿Alguien recuerda el tema anterior? La salvación. Estoy centrando en una serie que tiene que ver con la salvación y la vida cristiana. Esa es la serie. La salvación y ¿qué? Y la vida cristiana. El tema anterior lo voy a resumir con 3 ideas. La vida es corta. ¿La vida es cómo? ¿Cuántos son los años del hombre? Y en los más robustos, para allá es que vamos, Eduardo. Para allá es que vamos, Eduardo. Ya pasamos los 70. Aleluya, qué bueno. La vida es cómo. Y si solo vivimos para 70, 80, 90 años y se acabó, somos unos miserables. La vida del ser humano es corta y breve. Número 2, el ser humano solo tiene 2 opciones. Ahí está Elizabeth, tú estás en eso. ¿Cuántas opciones tiene el ser humano? No son 10, no son 5. Solo tienes 2 opciones. Tú puedes pensar que son muchas, pero en este mundo todo el que nace solo tiene ¿cuánta opción? 2. Bienvenido, Sandro, Dios te bendiga. 2 opciones, no más. Porque de tal manera amó Dios para que todo aquel que en Él crea no más tenga 2 opciones: o perdido para siempre o vida eterna para siempre. Bueno, vida eterna es para siempre. ¿Cuál opción va a escoger? Es el punto 3. Una sabia decisión. Escoge a Cristo. Le estoy diciendo a los escépticos, le estoy diciendo a los que no creen, le estoy diciendo a los incrédulos, le estoy diciendo que ellos solo tienen 2 opciones. Y yo también. Y si él no cree y yo no creo, estamos iguales. Pero si él no cree y yo creo,
y al final es como Él dice, salimos iguales. Pero si al final es como yo creo, aleluya, yo salgo ganando. Así que mejor creo. Aparte de que hay suficiente evidencia para creer. Vamos al tema de hoy. Te voy a tocar ahora un tema básico que se monta sobre ese. La decisión que debiste tomar en el tema de la semana pasada es: yo decido por Cristo. Cristo es mi Señor. Y aunque tenga que correr, saltar, virar, entre las dos opciones de la vida, yo escojo a Jesús. Porque Cristo Jesús trasciende los 70, los 80 años. Porque el que cree en Cristo, aunque muera, gloria a Dios. Si te hacen una oferta mejor que esa, tráemela, que yo dejo esta y me voy con esa. ¿La hay? El más sabio, el más grande, el científico que más priva, si te tiene una oferta mejor que esa, dile que venga para que me la haga y yo le cedo el púlpito. Pero no la hay. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? El tema de hoy lo he titulado La importancia de la fe. ¿La importancia de qué? De la fe. Voy a hablar de la fe. ¿Es importante la fe? Aquí yo voy a dejar que ustedes participen conmigo. Yo quiero que me den textos de la Biblia que digan qué tan importante es la fe. Aquí mi hermano Luis, sin fe es... Oiga, es el primer texto que tengo ahí. ¿Me lo leyó? Sin fe es ¿qué cosa? Imposible. Hebreos 12:6. ¿Es posible ser cristiano sin fe? ¿Es posible ser obediente sin fe? ¿Es posible agradar a Dios sin fe? ¿Cuán importante es la fe en la vida cristiana? Otro texto. Hay muchos más, María. Entonces por la fe podemos ¿qué? Seguir a Dios. No se puede seguir a Dios sin fe. Otro texto de la fe. ¿Y dónde está mi gente? ¿Se me perdió la gente hoy? Dígame, hermana. Muy bueno, pero yo quiero textos que me digan qué tan importante es la fe en la vida cristiana. Yo los tengo aquí, pero quiero que ustedes no se me duerman. Hermana Luz. El justo vivirá por la fe. Es un texto que te está diciendo que si no tengo fe, no puedo vivir como cristiano. Birmania. Si la fe me da poder para hacer lo que tengo que hacer. Bueno, sí, es un don de Dios. Él leyó el sermón mío hoy. Sin fe es imposible agradar. ¿Hermana? Sí, pero me están definiendo la fe. Yo quiero que me digan qué tan importante es la fe. Claro, es la certeza, la vamos a definir ahora. Ramona. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es un texto vital. Ahí tengo, ahí se lo regalo. Número 1 ese. Sin fe es imposible agradar ¿a quién? El justo vivirá por... Al que cree todo le es... Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ay, papá, sí que si no vivo por fe, estoy viviendo en... Hasta haciendo cosas buenas, si no la hago de fe, ¿es qué cosa? Pecado. ¡Wow! Tremendo eso. El que creyere será... Eso es fe. Y los hebreos que se perdieron en el desierto, dice Corintios, se perdieron por no mezclar con fe. Y todos los que vencieron en el pasado, dice Hebreos capítulo 11, lo hicieron por la... ¿Puedo prescindir de la fe? ¿Puedo ser un cristiano sin fe? ¿Tendré victoria sin fe? ¿Agradaré a Dios sin fe? ¿Cuán importante entonces que yo entienda y trate de vivir y tener fe? ¿Cuán importante es? Asunto de vida y de vida eterna o muerte eterna. Así que hoy te estoy hablando de un tema básico que determina si me salvo o no me salvo. Birmania.
pero no tienen fe, porque no confían en Dios. Sí, la fe da vida. La prueba de la fe produce constancia. Víctor. Ven. Y caminó. La fe, quiero que te quedes claro, más que predicar, quiero hablártelo, es indispensable para ser un cristiano. El justo vivirá por la fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lo que está diciendo en otras palabras es, ¿habrá gente viviendo como cristianos realmente como debe ser? La carta a los hebreos fue escrita a una comunidad judía creyente o cristiana. Eran judíos que se habían hecho cristianos. Se llama a los hebreos. Y cuando el autor, creemos que es Pablo, cuando Pablo escribe esta carta, se la escribe a los hebreos porque ellos estaban perdiendo la fe. ¿Qué estaban perdiendo? El tema central de la carta a los hebreos es la fe. A ellos se les enseñó que ese Cristo que murió y resucitó, que se fue, vendría, y ellos esperaban a Cristo en sus días. Ese es el peligro de querer ponerle tiempo a Cristo, que cuando no viene en el tiempo que tú pusiste, entonces pierdo la. Los cristianos tenemos que estar atentos a las señales y saber que Cristo viene pronto, pero yo no sé definir qué tan pronto es pronto en la mente de Dios. Es lo mismo que le pasa a los de Tesalónica. Estaban perdiendo la fe porque la gente se le estaba muriendo. Cristo no había venido y ellos pensaban que el que se moría antes de Cristo venir no se salvaba. Y Pablo dice, no, Cristo lo va a levantar de la tumba. Los hermanos de la carta a los hebreos estaban perdiendo la fe porque los años pasaban y Cristo no venía. Entonces el apóstol le escribe esta carta para mostrarle y llamarlo a que no perdáis la fe. Por eso en el capítulo 10, versículo 35 en adelante, él les dice, no perdáis pues vuestra confianza en el Señor, que tiene grande remuneración de galardón, pues la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En otras palabras, no se cansen, sean pacientes, mantengan viva la fe, porque aún un poquito, y el que ha de venir, miren cómo habla la Biblia. Esto se escribió 2000 años atrás, y dijeron que Cristo vendría ¿en qué tiempo? ¿Y cuántos años han pasado? Entonces tu poquito no es mi poquito. Ahora Dios siempre quiere que en mi mente y en tu mente y en la mente del cristiano entendamos que para Dios venir es un poquito, para que no nos durmamos, el Señor no viene y nos perdamos. Mas el justo vivirá por la. Se lo repite. Le está diciendo no pierdan la fe porque no podrán vivir. No podrán ser cristianos, no podrán soportar porque el justo vivirá por la fe. Ese es el tema de la carta. Y cuando llega al final de la carta, en el capítulo 11, Pablo hace una galería de los héroes de la fe. ¿Quiere abrir allí Hebreos 11? ¿Quiere abrirlo? No voy a leerlo entero, pero te voy a mostrar algo. Te voy a decir cuál es mi propósito. En la primera parte de este sermón mi propósito es que entienda la importancia de la. Si la entendiste, entonces la primera parte está lograda. ¿Tiene Hebreos 11? Desde el versículo, desde el comienzo, define qué es la fe. Y ahí mismo empieza diciendo, por la fe comprendemos. ¿Por la fe qué? Entendemos a Dios, entendemos el universo. Versículo 4, por la fe ¿quién? Abel. Versículo 5, por la fe ¿quién? Enoc. Versículo 7, por la fe
Versículo 8, por la fe. Versículo 17, Abraham otra vez. Versículo 21, por la fe Jacob. Versículo 22, por la fe. Versículo 23, por la fe Moisés. Y allí podemos saltar, porque el tiempo me faltará, le dice él más adelante. Por la fe Rahab, versículo 31. Versículo 32. Hebreo es un discurso. Por eso él dice en el versículo 32, ¿qué más digo? El tiempo me faltará por hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así que como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por la conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, tamaron boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos enteros por la fe. Así que el tema de la fe no es un tema que yo debo ignorar, no es un tema que yo debo darle de lado, no es un tema que yo puedo escoger y decir, no, ese tema yo no lo voy a entender ahora. Si como cristiano no entiendo ni vivo el tema de la fe como debe ser, no voy a ser un cristiano vencedor. Te voy a regalar 3 puntos en el tema de hoy después de la introducción. ¿Qué no es la fe? Punto 1. ¿Cuál es el punto 1? ¿Qué no es la fe? A veces la mejor manera de definir algo es diciendo lo que no es cuando hay confusión. Número 2, ¿qué es la fe? Y número 3, ¿cómo se consigue y se desarrolla la? ¿Te interesa? Y es gratis, no te voy a cobrar nada. La palabra de Dios es bendición para todos. ¿Qué no es la fe? ¿Qué no es la fe? La fe no es pensamiento positivo. La fe no es que hoy se enseña mucho a pensar positivamente y a pensar optimistamente, al punto que se dan seminarios, escuelas, talleres sobre pensamiento positivo. Y si tú lo visualizas y lo crees y te acuestas pensándolo y te levantas pensándolo y te lo imaginas, lo logras. ¿Has escuchado eso? Falso. Cuento. El único que le va bien es el que te dio el seminario que cobró por él. Es importante ser optimista y tener una actitud positiva, pero en el tema de la salvación, el punto de pensamiento positivo y optimista no entran. Soy salvo solamente por Cristo. Así que la fe no es ¿qué? Pensamiento. Número 2, la fe no es confianza en sí mismo. Está de moda enseñarle a la gente, tienes que estar seguro de ti mismo, tienes que creer en ti, tienes que confiar en ti mismo, tienes que estar seguro para que cuando vayas lo hagas bien. Es muy importante estar seguro de uno mismo. Pero mi Biblia dice en Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es un necio. La Biblia le está golpeando a las teorías humanas, la Biblia está golpeando las filosofías del momento, porque lo que está en boga en el momento es confía en ti mismo, mira quién está dentro de ti, haz lo mejor que te parezca. Y todas las secuelas de Disney y de Hollywood lo que te dice es, ¿qué te dice tu corazón? Necio el que confía en su, porque el corazón es perverso, dice la Biblia. Te vas a encontrar gente que dicen, yo tengo fe, yo confío. ¿Es una confianza qué? Eso no es fe. Número 3. Fe no es tomarle la palabra a Dios. Y aquí entro en el terreno de nosotros. Los 2 puntos anteriores se van un poquito más afuera. A veces decimos que fe es, si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Qué importa que tú lo digas 10 veces? La fe tú no la produces. Y aunque Dios lo dijo, tú lo crees, tú no crees nada. No vas a creer si Dios no te da el don de creer. Y algunos se esfuerzan, si Dios lo dijo, yo lo creo. Se ponen de rodillas y hacen esfuerzo, tengo que creerlo. La fe no es algo que surge así porque tú digas, la voy a conseguir, voy a trabajar duro, la voy a lograr. No. Fe no es tomarle la palabra a Dios, sino búscate Mateo capítulo 15, los versículos 21 al 28, allí hay una mujer cananea que se encontró con Jesús, su hija estaba endemoniada y siguió a Jesús y empezó a gritarle, Señor, ¿recuerda la historia?
Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Y los discípulos fueron y le dijeron a Jesús, Señor, porque Cristo se quedó, dice la Biblia, y Cristo no respondió palabra. ¿No respondió qué? Y la mujer siguió gritando. Y los discípulos molestos, número uno, no era judía, era una incircuncisa, era una cananea. Y usted sabe que el judío se creía que ellos eran los únicos que tenían derecho. Y al ver que Jesús la está ignorando, dijeron, a Jesús tampoco le cayó bien la cosa. No conocían a Jesús y andaban con Jesús. No conocían a Jesús y caminaban al lado de Jesús. Para ese tiempo ya era el final del ministerio de Cristo. Más de 3 años con Cristo y no lo conocían. Pensaron que a Cristo tampoco le agradaba a la mujer. No sabían que Cristo vino a buscar y a salvar. A veces cuán poco conocemos a Jesús. ¿Cómo debe estar el corazón de Dios y de Jesús ahora mismo por la gente que se está perdiendo? Y tal vez nosotros estamos aquí orando para que el Señor venga pronto y se acabe este mundo malvado y no tenemos condolencia por esta gente. A ver, los que ya se durmieron, ¿dónde están? Dice la historia que los discípulos le dijeron a Jesús, despídela, es molesta, viene dando gritos tras nosotros. Y Jesús le dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow, le dijo el mensaje que a los judíos les gustaba, que a ellos no les gustaba. Ah, somos los especiales. Se parece a veces al mensaje que damos los adventistas. No, eso la gente no lo entiende. Esto es un mensaje adventista, esto nomás lo entendemos nosotros. El mensaje de Dios es salvación para todo el mundo. Y la mujer siguió insistiendo y entonces llegó hasta donde Jesús y Jesús ignorándola. Es Jesús actuando diferente a su naturaleza. Es una lección que le quiero dar. Ya yo le he predicado este tema a ustedes antes. No es lo que quiero dedicarme ahora a predicar. Lo que quiero es mostrar cómo se manifiesta la fe. Que la fe no es tomarle la palabra a Dios. El que tiene fe cree en la palabra de Dios. Pero la fe no se consigue. Ah, Dios lo dijo, ahora voy a... No, así no la va a conseguir. Y cuando la mujer viene y le dice, Señor, ten piedad de mí, mi hija es atormentada por un demonio. Jesús va de lo malo a lo peor. Primeramente la ignora, después dije, yo no fui enviado a atender a este tipo de gente. Y número 3, ahora le dice, no puedo tomar la comida de los hijos y echársela a los perros. Fue un insulto. ¿Fue qué cosa? Claro, yo me imagino que Cristo dijo esas palabras, pero su rostro decía otra cosa. Porque el amor no se puede esconder. Y la mujer que tenía una fe poderosa, se agarró de ahí mismo, era lo que le faltaba. Se enganchó en el mismo argumento. Yo recuerdo un profesor de griego brasileño, Geraldo, brasileño de allá. Mi profesor de griego era brasileño y discutíamos mucho, me quería mucho. Él era fuerte, nos ponía a correr y a volar en esa clase. Y entonces yo era monitor de esa clase, si yo trabajaba cerca de él. Y entonces a menudo me tocaba interceder por otros. Y él decía, ya viene usted a defender ahí. Él hablaba un portuñol. Ya viene usted a defender ahí, me decía yo. Vamos a ver, entonces cuando él hablaba, si yo quería ganarle el punto, porque él cedía, yo tenía que engancharme en el mismo argumento de él. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Cristo usa un argumento. No está bien tomar la comida de los hijos y echársela a los... Y en lugar de ella levantar su orgullo y decir, ¿qué te crees tú? Admitió, pues yo soy perro. Pero en la casa del amo, los perros no pasan hambre. Así que de la comida que le está dando a los hijos, dame algo a mí. Deja caer una limosna para mí. ¡Aleluya! Jesús no pudo resistir más, ignorarla, ni hacer el drama. Era un drama que estaba haciendo. No pudo. Y gritó Jesús, mujer, grande es tu fe. Fe no es tomarle la palabra a Dios, porque si ella le hubiera tomado la palabra a Jesús, ¿qué hace? Se va.
La fe viene más atrás. La fe resiste los obstáculos. Porque la fe es más poderosa. Fe no es pensamiento positivo. Fe no es seguridad en ti mismo. Fe no es, le voy a tomar la palabra, la promesa de Jesús y entonces voy a tener fe. No, eso no es fe. La fe no se centra en lo que yo hago. ¿No se centra en qué? Significa que por mucho esfuerzo que yo haga no voy a conseguir. Wow, entonces algo tan indispensable, vital para yo salvarme, ¿cómo lo puedo conseguir? Si mi esfuerzo y trabajo duro podrían lograr que yo tenga fe, entonces no soy salvo por la gracia de Cristo, sino por mi esfuerzo. ¿Estás conmigo? Fe no es tomar una promesa y pedir hasta recibirla, porque hay bastantes promesas que no son para ti y muchas que pueden ser para ti y para mí. Dios en su inmensa sabiduría dice, no se la puedo dar. A veces enseñamos que fe es como una promesa y demándala, y demándala, y demándala, y demándala. No, ve a la presencia de Dios y dile, Señor, hágase tu voluntad. Si no, pregúntaselo a Juan el Bautista, ¿cuántas veces en esa cárcel debió haber orado salir libre? ¿Y terminaron cortándole? Si no, pregúntaselo a Pablo, gastó su vida por el Evangelio y luego en una mazmorra en Roma, él dice, ya yo estoy para ser sacrificado, y lo decapitaron. O no hay promesas que dicen, cuando pase por las aguas, cuando pase por el fuego, yo estaré contigo. O no hay promesa que dice que ninguna saeta te alcanzará, ninguna pestilencia, ni nada. ¿Qué pasó con esas promesas? O pregúntaselo a Juan Hus, pregúntaselo a Jerónimo, que fueron a la hoguera, fueron quemados por su fidelidad. Fe no es tomar una promesa y decir, la voy a probar hasta que se cumpla. Eso no es fe. ¿Qué es fe? Aún tengo que decirte más que no es fe. Fe no es exponerse al peligro y luego esperar que Dios te libre porque yo creo. Eso es presunción. A eso Jesús le respondería como le respondió a Satanás. Apártate de mí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Fe no es emitir un cheque sin fondos y luego ir a ver si encuentro porque tengo fe. De lo contrario, la gente estuviera buscando fe para enriquecerse. ¿Qué es fe? Voy al punto número 2. Miren qué fácil. Quizás tú puedas agrandar esta lista de lo que no es fe. Voy al punto número 2. Respira profundo para que el cerebro pueda digerir los primeros 2 puntos. Al final de este tema, tú debes quedar con un recurso poderoso en tus manos para vivir una vida cristiana significativa con Dios. ¿Qué es fe? La carta a los Hebreos dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Y cuando yo miro esa definición digo, es lo que yo necesito, una certeza, una seguridad y una convicción de que aunque no lo veo, así será. Y cuando se tiene esa fe, que es la verdadera fe, se tiene paz. ¿Qué se tiene? No estoy diciendo que porque tienes la fe estás bien, no tienes problema, pero tienes paz. La fe es capaz de mover montañas, pero no siempre la moverá, pero siempre tendrás paz. No porque la fe no pueda moverla, sino porque no siempre es el plan de Dios que la montaña se mueva. Si no, pregúnteselo a Pablo cuando dijo, Señor, quítame este aguijón, bástate mí. Por la fe el aguijón podía ser quitado, pero por la fe se puede soportar el aguijón. Así que fe no es la palabra mágica, la lámpara de Aladino para yo frotarla y conseguir lo que quiero. Fe es certeza y convicción en Dios. Porque muchas veces la fe da todo lo contrario a lo que la gente quiere que te dé. Le faltó fe a Juan Hus y a Jerónimo por lo que se quemaron en la hoguera. No pudieron por fe orar y que se apagara la hoguera. O soportaron la hoguera porque tenían fe. Así que si tenías el tabú en tu cabeza que tener fe era vivir muy bien con todo el poder en la mano, haciendo lo que quiero y que no me falte nada, no. Fe es el sostén de Dios para que estés seguro
cuando todo es invisible. Estés confiado cuando no ves nada porque tienes certeza. ¿Qué es fe? La definición más breve de fe es una palabra. ¿Quién la tiene? Confianza. Punto. ¿Cuál es la definición más breve de fe? Confianza. Cuando tienes confianzas en algo, en alguien, estás tranquilo. ¿Estás cómo? Tranquilo. Confianza es fe. Cuando tienes fe en Dios, tienes confianza en Dios. Y la confianza hace que en la tempestad tú estés tranquilo. Por eso Cristo reprende a los discípulos en la barca y dice: hombres de poca fe. No tienen confianza en mí. Yo voy en la barca y la barca no se va a hundir si yo voy en la barca. Le faltaba confianza. La confianza te resuelve un montón de problemas en la cabeza, y aunque tú no entiendas los detalles, tú tienes y estás tranquilo. Eso es lo que yo necesito de Dios, confiar en Él en todo tiempo, y me hará pasar por valles de sombra de muerte y pasar por la angustia final, porque tengo en Él confianza. Eso es fe. Tú puedes tener fe en una persona, claro, no es una fe salvadora, pero esa fe es confianza en esa persona. La palabra fe también se puede traducir como creer. ¿Cómo qué? Como creer. Pero usted sabe que se refiere a un creer confiado, donde puedo entregarme a lo que creo. No un creer de palabra, sino un creer donde me entrego a. La palabra fe, confianza y creer vienen de una misma palabra griega. La misma palabra griega que se usa para fe, de allí también se puede traducir muchas veces confianza y creer. ¿Estás conmigo? La palabra pistis, en hebreo fe, en griego fe, también se traduce a veces para confianzas. En muchos textos se puede cambiar la palabra fe o creer y poner confianza. Usted puede leer muchos textos que hablan de fe y donde dice fe, quite fe y ponga, y usted verá que encaja perfecto. Por ejemplo, Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra. ¿Qué es lo que vence al mundo? No es mi voluntad, no es mi fuerza, no es mi capacidad, no es lo mucho que conozco y mi fuerza férrea para obedecer, es mi fe. Quitemos fe y pongamos confianza. Y entonces me puse a buscar a ver si había alguna versión que quitaba fe y ponía confianza, y la encontré. Es una versión rara. Esta versión se llama Nueva Biblia Viva. Miren cómo traduce este texto: porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal. En vez de decir fe, dice confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerle. Fe es confianza. Mire este texto, quita la palabra creer y pon fe. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora quita cree y pon confía. Confía en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Encaja o no encaja? Mira otro texto. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Es como si le dijera a Timoteo: pelea la buena batalla de confiar en Dios. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Sin fe es imposible. Quita la palabra fe. ¿Y qué va a poner? Sin confianza en Dios
es imposible agradarlo. Hay una cita, me ha dado trabajo conseguirla, para ustedes que les gusta leer el Espíritu de Profecía, consíganmela y me la dan para completar el sermón. Una cita en Patriarcas y Profetas y está en el Éxodo, cuando hacen el Éxodo. En la parte donde el pueblo desconfía de Dios. Dios le da muestra maravillosa de su poder y su gracia y ellos siguen desconfiando, murmurando en las aguas de Meriba, cuando le faltó agua que le dio agua de la roca, cuando los cruzó por el mar. Y hay una parte allí, hay una cita que dice, se la voy a parafrasear, lo que más desagrada a Dios es cuando sus hijos desconfían de Él. Consígame esa cita. Le voy a regalar un bocado de mi comida hoy. Así era que papá nos ofrecía las cosas, no ofrecía un bocado de comida para que... Y es cierto, lo que más me puede entristecer es que un hijo mío no confía en mí. Ahora usted se imagina a Dios, tanto que nos ama, nos quiere, nos cuida. Lo hizo todo por nosotros. Y ahora nos ve sufriendo, pasando trabajo, porque no confiamos en Él. ¿Cómo debe sentirse? Tú tienes todo para dárselo a tu hijo, siempre se lo ha dado, lo has bendecido y ahora te das cuenta que está pasando trabajo porque él no confía en ti y tú tienes todo allí para dárselo. ¿Cómo te sientes? Es imposible agradar a Dios si no confío. En otras palabras, Dios no está agradado con mi vida cuando yo no tengo fe porque estoy desconfiando de Él. Yo me siento feliz cuando alguien confía en mí. Tranquilo me siento. Punto 1, ¿qué no es fe? Si te hago un examen, ¿crees que lo pasa? Sí. Punto 2, le voy a hacer el examen al final para que le voy a meter más cosas en la cabeza. Punto 2, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Confianza en Dios. Confiar. Voy al punto último, punto 3. ¿Cómo se consigue y desarrolla la fe? ¿Qué tú tienes ahí? Entonces, ¿cómo se consigue la fe? ¿Está bueno, Manuel? Está bueno. Si predico largo, él es culpable porque está predicando conmigo. ¿Cómo podemos conseguir la fe? Número 1, estemos claros de algo. Nosotros no podemos producir fe. Y esto debe ahora trabajar en nuestra mente. ¿Cuántas veces te vas a tu casa diciendo cuán poca fe tengo y te pone a buscarla y no la consigues? Porque tú no puedes. Tú sabes lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? ¿Y quién la hace, quién la consuma en mí? No solo él la hace o es el autor de ella, porque hay cosas que la hizo otro y yo la cojo para mí y la recibo, pero tú tampoco puedes consumarla en ti. Él te la fabricó y Él es que te la pone en ti. Así que la fe, que es tan importante, que es tan primordial, que es indispensable, noticia, tú no puedes fabricarla, yo no puedo fabricarla. Efesios 2:8. Pues Efesios 2:8, porque por gracia soy por medio de y esto no es de vosotros, un don de Dios. Ahí está. Buena noticia, una mala noticia, no puedo fabricarla. Una buena, Dios me la regala. ¿Cuántos dan gracias a Dios? La fe es indispensable para yo salvarme, para vivir mi vida cristiana, para ser victorioso, para soportar las pruebas en este mundo, para vencer el pecado.
y Dios me la regala. ¿Dios es bueno? No se puede conseguir fe sin Dios. ¿Estás oyendo? Te lo voy a decir más bajito para que lo oigas mejor. No se puede conseguir fe sin Dios. Así como no se puede conseguir naranjas sin un árbol de naranjas. Hay algunos expertos que pueden diseñar una linda naranja y tan parecida a la real que tú puedes hasta morderla creyendo que es real. Pero qué desagradable es cuando muerde una naranja que no es real. Así es la pseudo fe. Cuando fabricas un poco de fe y ante todo el mundo te ves como que tiene fe, cuando llega la realidad, cuán desagradable es. La fe o la confianza, te estoy diciendo cómo se consigue. Aquí te voy a decir cómo se consigue. Estoy entrando en la parte clave del sermón de hoy. Ya te dije en ese punto que la fe no la consigues tú, ni la fabricas tú. ¿Quién la fabrica? Y que Él la da. ¿A quién la da? A todo el mundo. De hecho, dice Romanos, por ahí está la cita, que a todo ser humano que viene a este mundo Dios le da una medida de fe. Si tú naces y cuando vas creciendo Dios te da una medida de fe. No una fe que te salva, pero la semilla para que entre a la fe salvadora. A veces el ambiente donde nos criamos, la gente que nos cría, atrofia esa fe y aprendemos a desconfiar de todo el mundo. Pero todo ser humano tiene una semilla de fe que es la que le permite empezar a dar los pasos hacia Dios y el Espíritu alimenta eso. Pero la fe que te salva, ya vimos que Dios la da. ¿Dios qué? La da. Es un don de Dios. La fe, la confianza surge. ¿Qué cosa? Surge. Oiga la palabra otra vez. ¿Qué cosa? No la fabricaste. Ella de repente aparece en ti de manera espontánea. ¿De manera cómo? La naranja, tú no la puedes fabricar. Voy a cambiarla por aguacate. Tengo 2 plantitas de aguacate muy bonitas. Y estoy ahora ya hasta buscando en YouTube cómo hacer que dé aguacate. Yo no puedo alar el aguacate que viene por el tallo y sacarlo afuera. No puedo, atrofio la mata. Mi trabajo es abonar la mata, ponerla bonita, alimentarla, que no le falte comida. Y un día va a aparecer un aguacate. Yo no puedo concentrarme en el aguacate, no puedo. Tengo que concentrarme en el árbol. ¿En qué me tengo que concentrar? Y aun cuando el pequeñito aguacate o frutito nazca, no puedo concentrarme en el frutito, sino en el qué. Porque si me concentro mucho en el frutito, lo puedo tumbar, porque es delicado. Pastor, ¿qué está diciendo? Lo que te estoy diciendo es que no te concentres en la fe, concéntrate en Dios. No puedo producir la fe, no puedo generar fe, no puedo consumar la fe, pues no me concentro en un imposible, me concentro en un posible. El problema nuestro como cristianos es que nos enfocamos en lo que Dios no nos ha dicho que nos enfoquemos. O queremos llegar a los puntos que Dios quiere llevarnos por atajos y no tomar el camino de Dios. La fe surge. La confianza surge de una personal y continua relación con Dios. Surge. De repente confío. Te lo voy a decir. Yo espero que Rosy no esté oyendo esto. Bueno, si lo oye se pone muy oronda ella. Cuando me enamoré de Rosy, esa historia se la cuento después a los jóvenes con más detalle. Y hay que contarla acerca de ella porque ella se queda... Yo duré muchos años que decía, no voy a buscar una novia si no es ya algo serio que Dios quiera para mí. Así que me mantuve un buen tiempo lejos de ese ambiente y mirando hasta que llegó el tiempo de escoger. Y empezamos. Pero mi cabeza era un torbellino.
era la muchacha linda, que era de otra iglesia, a la que yo iba a dar seminario. Nos conocíamos hacía 4, 5, 6 años. Pero solamente era la que yo veo, me gusta, me cae bien, hemos hablado un poquito. Ahora vamos a empezar el diálogo. No había confianza. ¿Por qué no había confianza? Porque no ha habido una relación. La fe surge, la confianza surge como fruto de una relación personal. Te relacionas con una persona y después que te relacionas con ella, que compartes con ella, que estás con ella, tú te das cuenta, no, yo no confío en fulano. Porque surge la desconfianza, porque al conocerlo dice, no digno de confianza. Los primeros 6 meses que Rosy y yo empezamos a negociar y a hablar, yo tenía un torbellino en mi cabeza, porque yo decía, Señor, yo no quiero fracasar, yo quiero escoger. No te estoy diciendo que por escoger bien ya tiene la mujer perfecta. Te estoy diciendo que si escoge bien tiene el 50% del pleito ganado. Porque puede escoger bien tu matrimonio, escoger bien tu compañera, y si te duermen los laureles se desbarata, porque no es solo escoger bien, es seguir bien. Tú y yo escogimos a Cristo y escogimos bien, hicimos la mejor elección, escogimos a Cristo que es lo mejor que podemos escoger, pero a veces no nos va bien porque no seguimos bien. Yo salía de su casa, en ese tiempo ella estudiaba full time, yo estudiaba full time y yo trabajaba full time y yo era primer anciano full time. Así que nos daba trabajo vernos y hablábamos mucho. Mi hermana decía que ella salía ganando porque de repente yo le decía a mi hermana, mi amorcito, mi amor. Y ella decía, oye, yo estoy ganando también. Cuando yo salía de la casa de Rosy y llegaba a mi casa, había que coger un par de transporte, y llegaba a mi casa, yo llegaba atormentado, porque aún no había surgido la paz de esta es. Ya estoy enamorado, me estoy enamorando más, pero todavía no estoy seguro si esta. Y ese es un problema que los jóvenes viven, se enamoran tanto y no preguntan, ¿esta es, Señor? Y terminan diciendo como Sansón, dámela aunque no me convenga. Cuando yo llegaba a la casa, yo dormía en una habitación con Hermes, y yo llegaba, cogía una sábana, a veces él estaba ahí sentado leyendo, saben cómo era ese muchacho, un muchacho que no duerme, y yo cogía la sábana y me decía, ¿para dónde va? Yo, tranquilo, y yo me iba a la sala y me arropaba y me fajaba a orar para que Dios confirme mi matrimonio, porque no tenía confianza todavía, la estaba conociendo, había que negociar, había que hablar, había que discutir cómo será cuando yo sea pastor, cuando yo haga esto, cómo va a ser los hijos, cómo lo vamos a criar, todo. Pero quiero decirte que a los 6 meses, yo estaba ya estudiando en la Universidad Adventista, trabajando full time, y yo viajaba de la capital a la universidad. Pero cuando llegó enero a la universidad me dijeron, si eres estudiante de teología no puedes viajar, tienes que mudarte aquí adentro. Así que ahora no podía ver menos a la novia. Pero yo quiero decirte que cuando llegó el mes de enero yo tenía paz. Porque surgió la confianza. Yo no puedo decirte entre el mes de julio y el mes de diciembre cuándo yo tuve paz. Surgió. Porque en esos 6 meses hablando, conversando, hablando, conociéndola, mirándola, oyendo, yendo juntos, yendo aquí, esta es. Y Dios me dijo, esa es. Y vino la paz, fruto de la Y ahora me fui a la universidad. Y ahora era maduro verla. Pero yo tenía paz. Porque tenía confianza. ¿Quieres confiar en Dios? Necesitas relacionarte. Cuando te bautizaste y empezaste la vida cristiana, apenas le diste el sí a Jesús. Ahora tiene que empezar una. Esto se habla tanto que ya está trillado y la gente no le da importancia a esto. Una relación. No, te estoy hablando de manera literal. Necesitas relacionarte con Jesús al punto que surja la confianza. La fe es el espontáneo resultado. Miren la definición aquí.
Fe es el espontáneo, oiga la palabra, ¿cuál es la palabra? ¡Pum! Es el espontáneo resultado del compañerismo con Dios. No se consigue de la 20 manera que yo describí, se consigue en un compañerismo pleno con. De repente tú dices, wow, puedo confiar en Dios. Vino el problema y tú tienes paz porque tiene un Dios en el que tú confías. Así que si yo quiero confianza en Dios, no debo trabajar en producirla, sino debo trabajar en una genuina amistad con Dios. ¿Dónde debo poner mi esfuerzo? No debo poner mi esfuerzo en cosas. Ni siquiera mi atención debe estar en reglas. ¿No debe estar en qué? Debe estar en Dios. El corazón no lo cambian las reglas, el corazón lo cambia Dios. ¿Estás conmigo? ¿Tú me quieres ayudar, Fidel? Así yo me aprovecho. Yo tengo a Enoch aquí, tú te me estás adelantando, pero dilo. Ahí está. Esa es la palabra. Aleluya. Comunión. Está en la parte que sigue del sermón. Ahí mismo viene. Si quiero fe, no debo centrarme en la fe, porque yo no puedo. Debo centrármela en el que me la da, en relacionarme con Él para que surja en mi vida esa paz y confianza. ¿Y cómo me relaciono con Dios? Para que surja la fe, necesito conocerlo. ¿Necesito qué? No es posible confiar en el que no conozco. Y aquí voy con Enoch. La Biblia habla y nos muestra que los hombres de una mayor fe en la Biblia son los que experimentaron una comunión más profunda con Dios. Y el primero que tengo es Enoch. Caminó Enoch con Dios 300 años, dice la Biblia, y lo llevó Dios. Comunión con Dios. Lo que sostuvo a Enoch no fue su fuerza de voluntad. Lo que sostuvo a Enoch no fue su conocimiento. Y hay que tener fuerza de voluntad y hay que tener conocimiento. Pero en el tema de la salvación y de la victoria cristiana, lo que nos sostiene es el compañerismo con Dios. Por eso Cristo a los discípulos, cuando los fue llamando, no le dio una lista de reglas. Lo que le dijo fue, vengan conmigo. Eso fue lo que les dijo. En inglés, follow me. Vengan conmigo, síganme. La transformación de los discípulos empezó a ocurrir espontáneamente, al punto que Pedro quiso negar a Jesús y no pudo. Porque estaba siendo transformado. No soy transformado cuando pongo mi atención en cosas. Soy transformado cuando estoy en su presencia. Por eso la oración no es un don para que pidas. La oración es un don para que converse con Dios. Si es posible, no pidas nunca. Porque Él dice, yo sé de qué tienes necesidad. No está mal que pidas. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Pero no siempre fue así. Fue el que tomó a Agar por mujer, falta de fe. Fue el que le mintió al rey en Egipto, falta de fe. Pero más tarde es conocido como el padre de la... Pero antes de ser conocido como el padre de la fe, la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. A ver, levanten los brazos, se me están durmiendo. Tanto concepto juntos. Yo tenía un profesor que decía, Oscar, no inscribe esa materia. Profesor, yo la quiero inscribir. Pues tiene que levantarse a las 4 de la mañana, darse un baño de agua fría para que no se le queme el cerebro.
A veces no estamos habituados a razonar los rudimentos prácticos de la vida cristiana. Nuestra mente está entorpecida por la intemperancia en el comer, en el dormir, en el beber, por la falta de disciplina en estudiar los temas bíblicos, y cuando discutimos estos temas nos quedamos lelos sin entender. Pero la mente crece de acuerdo al tema que tú contemples. Yo quiero invitarte a que haga un esfuerzo por entender esto, porque esto es vida o muerte eterna. Abraham llegó a ser el padre de la fe porque primero fue amigo de Dios. Moisés, aquel hombre que tuvo una fe tan grande de no cuestionar el mandato de Dios y solo decir y ocurrir, era aquel que hablaba con Dios cara a cara, dice la Biblia, como habla un hombre con un amigo, al punto que se atrevió un día a decirle a Dios: déjame ver tu rostro. Al punto de que eran tan amigos que un día Moisés le dijo: Señor, pero es de verdad que no me va a dejar entrar en la tierra. Y Dios le dijo: no me hable más de eso. Algunos creen que si Moisés seguía hablándole iba a conmover tanto las fibras de Dios que Dios iba a ceder. Íntimos. Y Moisés llegó a tener esa fe. Tienes que intimar con Dios si quieres ser salvo. No porque la salvación es el resultado de intimar con Dios. La salvación es el resultado de un regalo que ya Cristo te hizo. Pero te apropias de ella, te quedas con ella, no la pierdes cuando hace compañerismo con Dios. Hermano, yo estoy en la recta final y mira, hoy no vamos temprano, si ustedes me dejan. Luis. Sí, yo me lo sé. Sin mí, nada podréis hacer. Miren esto. Yo no quiero hablarte en los estribillos de siempre. Quiero hablarte palabras puntuales que, aunque son los estribillos de siempre, tienen que cobrar el significado que tiene. Cuando conoces a Dios, Cristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? ¿Quieres vida eterna? Amén. Intimar, conocerlo. Y el profeta Jeremías dijo: alábese en esto el que se haya de alabar. Estoy citando Jeremías 9:24. En entenderme. Está hablando Dios, no es Jeremías. Está citando al mismo Dios hablando. Dios dice: alábese en esto. No te salga a alabar por allí por lo que conoce, por lo que sabe, por lo que tiene, por lo que posees. Alábate porque conoce y entiende a Jehová. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Y quién es Jehová? Dice: el que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Ese es Dios, el misericordioso y el justo. De esa relación que nos lleva a conocer a Dios, esa relación no va a terminar en desconfianza, porque Dios es absolutamente confiable, absolutamente bueno, y es amor. No tendrá que desconfiar porque se va a enterar de todo lo que yo sé, ya Él lo sabe. Y a pesar de eso te quiere. Y a pesar de eso te quiere dar un puesto en su obra. Y a pesar de eso te quiere hacer príncipe en su reino. Y a pesar de conocer quién tú eres, ya preparó un lugar en su trono al lado de Él para que tú te sientes con Él. ¡Aleluya! Si Dios no me quiere por lo que soy, sino porque me ama. Así que puedo intimar con Él sin miedo. No me traicionará. No saldrá a hablar, no me avergonzará. Puedo abrirle el corazón completamente. Pablo le dice a Timoteo, voy a entrar en un punto crucial y es el último. Dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y me centro en este punto al final del sermón. Estoy en el punto 3, que se llama ¿cómo se consigue y desarrolla la fe? Y creo que estoy hablando claro, ¿verdad que sí? Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Cuando leemos ese texto viene a nuestra mente muchas cosas. Resiste el mal. Mantente firme ante el mal. Pelea contra tu naturaleza. Ponte franco contra el mundo. Pero ya aprendimos que no puedes vencer tu pecado, ni puedes vencer el mundo,
Así que cuando Pablo le da la orden, un mandato, pelea la buena batalla, no lo está mandando a pelear una batalla que él no va a ganar. El mismo Pablo al final de sus días dice, he peleado la buena batalla. Y se está refiriendo a la batalla de la fe, porque al final, luego dice, he guardado la fe. Esta batalla tiene un adjetivo. Todas las batallas son duras. Se llama la buena batalla. ¿Cómo se llama? La buena batalla. Antes de definirte qué es la batalla de la fe, te voy a definir la pseudo batalla que peleamos los cristianos y terminamos knockout en el suelo. ¿Sabe lo que es knockout? En la lona. Cambiamos la buena batalla de la fe por la batalla contra el pecado. ¿Cuál es que cambiamos? En lugar de yo luchar la buena batalla de la fe, empiezo a luchar contra el pecado. Algunos confunden la batalla de la fe con la batalla contra el pecado. Muchos nos encontramos batallando contra el pecado, contra la carne, nuestra naturaleza y el mundo. Y esa es una batalla que nunca podremos ganar. Peleamos una batalla contra las reglas o con las reglas. Haz, guarda, guarda, guarda. No hagas, no hagas, no hagas. Y nuestra naturaleza se revela. Hemos construido una religión de no hagas y haz, no hagas y haz, cuando la esencia de la religión es Jesús. Aparentamos ser cristianos muy lindos por fuera, pero tenemos derrotas grandes en esa batalla porque no es nuestra batalla. Es la batalla contra el pecado, no es nuestra batalla, es la batalla de la fe. Pablo tuvo esa experiencia, así que si a ti te está pasando y a mí, no somos los primeros, pero mal de mucho es consuelo de tontos. No te consuele porque a Pablo le pasó y a ti te tiene que seguir pasando. No tiene que pasarte porque Pablo nos dejó su historia para que tengamos victoria. En el comienzo de su vida cristiana, Pablo, el llamado por Jesús, el llamado a ser apóstol de los gentiles, no entendía lo que era la batalla de la fe y empezó a pelear la batalla contra el pecado. Como lo haría un buen fariseo. El fariseo se enfocaba en la ley, en las reglas y en las normas. Y cuando Cristo vino, eran de todo menos buenos religiosos. A la vista de la gente eran los perfectos, pero eran sepulcros blanqueados. Peleaban una batalla que por fuera la ganaban, pero por dentro eran inmundicias. Cuando te concentras en la batalla contra el pecado, puede aparentar verte bien, pero tú sabes y Dios sabe que no está bien. Porque aquel que tiene su mente y su corazón en cosas, no tiene victoria. La victoria la da Cristo. Y si yo como pastor centro mi iglesia en cosas, en no hagas y haz, estoy haciendo una iglesia farisea y legalista. Al fin de cuentas, lo que tendré será un montón de hipócritas, por fuera viéndose bien y por dentro siendo miserables. Hay que centrarse en Jesús, quien cambia el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Cuando Pablo se centró en la batalla contra el pecado, Pablo dijo, yo sé que en mi carne, no habita el bien. Se dio cuenta, porque lo intentó. Y el férreo fariseo, el que era perfecto, dijo, no puedo. ¿Estás aquí? Yo sé que en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer. El querer está en mí, pero no logro hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Te identificas con él? ¿Cuántos años, meses tienes luchando con hábitos, con defectos de carácter? Estás peleando la batalla equivocada. No vas a ganar nunca. El gigantesco Pablo lo hizo y abandonó esa batalla porque dijo, no puedo. Más tarde el apóstol escribió en el capítulo siguiente, la cita anterior fue Romanos 7, versículos 18, 19 y 21.
más tarde escribió ahí mismo, en la misma carta. Claro, cuando él escribió esto ya él tenía la experiencia y sabía lo que estaba escribiendo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No puedes pelear con el pecado porque tu naturaleza va hacia el pecado y le huye a Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que yo no puedo tomar un hermano, un joven o mí mismo y exigirle, tienes que guardar. No se sujeta y aunque lo intente, no puede. Pablo está explicando, Romano es el libro más completo de la Biblia. Una vez pensé predicarle Romano, prediqué Romano en mi otra iglesia en Tampa y es uno de los libros más bellos porque es el libro más completo, el libro que presenta la salvación más detallada en la Biblia. Por eso Pablo se toma tiempo en Romano para decirle al ser humano, esto es lo que tú no puedes hacer aunque lo intente y esto es lo que sí puede hacer. Se concentra en decirle, pon tu esfuerzo en esto y no lo ponga en esto porque en esto va a fracasar. Y él está hablando como teólogo y por experiencia. Tienes problemas con tu carácter, tienes problemas con los vicios, tienes problemas con los malos hábitos. Si te concentras en ellos, terminarás deprimido, caído en un rincón, miserable. Va a terminar una y otra vez. Y el hermano débil, todos nos daremos cuenta. Y él andará con el moco para abajo, porque todos sabemos lo flojo que es. Pero el fuerte de temperamento se muestra que vence todo eso, pero por detrás es una miseria también. Más miserable todavía, porque se muestra ante los demás como que está bien. Y él sabe, y Dios sabe las batallas que tiene y las veces que es derrotado, porque tampoco puede. Puedes verte bien, puedo verme bien, parecer que estoy bien, aparentar que estoy venciendo el pecado, pero no. Mientras me concentro en el pecado, en la carne y en mi naturaleza, no puedo. Por eso Pablo dijo, no entiendo lo que me pasa. Quiero, lo intento, lucho y lucho, no entiendo. Y en un momento de desesperación y de angustia y depresión, gritó, miserable de mí. ¿Tú has gritado eso? Cuando empecé a extender este tema yo tenía 18 años. Este tema cambió mi vida. Siempre fui activo en la iglesia y entregado, pero cuando cayó un material sobre esto, el tema de la justificación por la fe y el tema de la salvación, cambió mi vida. Y ahí fue cuando sentí mi conversión a Cristo. Y yo recuerdo un día yo estaba mal porque no había vencido una situación en mi vida. Y Dios y yo éramos amigos. Pero hay un texto en Hebreos que dice, aún no habéis resistido hasta la sangre. Eso lo estudiaremos en temas próximos. ¿Dónde pongo mi esfuerzo hasta la sangre? ¿Dónde pongo mi esfuerzo hasta que le digo a Dios, soy un desvalido, no puedo? Porque hasta que yo no entienda plenamente que no puedo, el brazo de Dios no me va a agarrar. Mientras Pedro pudo nadar en el mar y balotear en el mar, no gritó, Jesús, sálvame que me muero. Cuando vio que ya no había opción, entonces gritó. Y a veces no resistimos hasta la sangre porque siempre creo que lo que me faltó fue esto. Y hago esto y falta esto. Y siempre tengo una estrategia porque creo que si hago esto voy a vencer. Mentira, no vas a vencer. Quien vence es Cristo. Y Pablo gritó en su desesperación, miserable de mí. Algunos dicen que este era el Pablo fariseo, pero no, este es el Pablo cristiano, dando los pininos en la vida cristiana. Ya le he definido a ustedes que un cristiano maduro no es el que sabe mucho, ni el que tiene muchos años en la fe. Un cristiano maduro es el que sabe dónde está la victoria y la busca. ¿Me captó? Un cristiano maduro es el que sabe que su victoria no está en luchar con el pecado, sino en buscar a Cristo. ¿Por qué estás luchando? Un pastor dice que visitó una familia, llegó a una nueva iglesia a pastorear y le dijeron que una familia no estaba en la iglesia. Y fue a visitarnos. La familia lo recibió a él y al anciano medios nerviosos. No le interesaba la iglesia. El pastor no se centró en reclamarle por qué no iban ni estaban, sino que trató de amistarse con ellos. Y después que ganó su corazón, la gente abrió su corazón.
Y entonces les dijo, no era feliz en la iglesia, le dijeron. Tenía una lista de reglas que me afanaba por cumplir y nunca podía. Y cuando llegaba el fin de semana se me abrumaba la cabeza porque había que hacer tantas cosas. No podía comer esto, no podía beber aquello, no podía ponerme esto, no podía poner aquello. Tenía una regla, otra regla y otra regla. Reglas que son buenas y necesarias porque nos muestran el pecado. Pero cuando tus ojos se quitan de Jesús y se ponen en las reglas, te frustras. Este pastor dice que entonces es el pastor Morris Benden. Quiero decirle que sus escritos me inspiraron bastante. Y él dice, cuando empezamos a enseñarle que Cristo cambia el corazón y nos enseña a amar lo que odiábamos y a gustarnos lo que no nos gustaba, y entonces somos felices, volvieron a la iglesia. ¿Qué iglesia le estamos proyectando a nuestros hijos? ¿Qué religión? Los hemos formado más preocupados por el sábado que por Cristo. Los hemos formado más preocupados por lo que comen que por una relación con Jesús. Y a la hora de la prueba y la angustia, ni el sábado ni la comida lo libran, es Cristo quien libra. A la hora de la tentación no pueden vencer, porque lo que tienen es ley, sábado, regla y normas, no tienen a Cristo. Si le hubiéramos dado a Cristo, ellos pudieran decir, tu ley, oh Dios mío, me ha agradado. ¿Recuerdas? No tienes que hacer cosas malas para ser un pecador, ya eres un pecador. Naciste pecador. Y no hacer cosas malas no te convierte en cristiano. Llegamos a pensar que como ya no hago esto, ni hago esto, ni hago esto, soy mejor cristiano. Y algunas veces cuando vemos a una gente decimos, ese es un hermano recto, ese es un hermano que vive la fe. No. Yo quiero saber que es un hermano recto cuando lo ve amando al prójimo, tolerando al otro y salvando al perdido con todo el corazón. Pero cuando es experto en poner reglas, en citar y en decir y arreglar, yo quiero verlo condescendiendo con el otro y socorriéndolo y salvándolo. Cristo vino a un mundo corrupto y en lugar de venir a reprender y a maltratar gente, extendió su mano de gracia a los saqueos, a los mateos, a los publicanos, a las prostitutas, le extendió su gracia. Y a los mismos fariseos que había que reprender, los reprendió con amor también. Si no hacer cosas malas nos convierte en cristianos, hay muchos cristianos que no van a ninguna iglesia. Mejor que nosotros a veces. ¿En qué consiste la batalla de la fe? ¿Cuál es mi batalla? ¿Cuál es la que debo luchar? ¿Cómo desarrollo la fe? Número uno, es un asunto diario. ¿Un asunto cómo? Constante. Todo mi esfuerzo. ¿Todo qué? Oh, pastor, yo creía que no tenía que esforzarme. Te voy a mostrar que para luchar la batalla de la fe hay que esforzarse más que para luchar la batalla del pecado. Porque Dios necesita todo hálito de energía que tú tienes para salvarte. Si no tiene ninguna, Él te salva. Y si tiene mucha, necesita esa mucha. Ah, entonces yo me salvo, Dios me salva y yo me salvo. No, te salva, Dios es quien te salva. Pero necesitas rendirte completamente. Todo hálito de energía, todos mis esfuerzos y facultades tengo que emplearlo, no en luchar con mis defectos. ¿En qué lo voy a emplear? No voy a emplearlo en luchar contra el pecado, sino en encontrar tiempo para estar con Dios. ¿En qué voy a usar toda mi fuerza? Ah, pastor, eso es fácil. Mentira, inténtelo. Inténtelo. Propóngase buscar a Dios hoy y mañana, y dedicarle una hora a Dios mañana y una hora mañana. Cuando usted aprende esto, el diablo dice, encontré un verdadero guerrero. Cuando usted no entiende esto, usted es un soldadito de juguete con el diablo. Pero cuando usted entiende el secreto de la victoria, cuando usted entiende que se hace fuerte en Cristo, cuando usted entiende que la victoria está en esconderse en Jesús cada día, cada noche, y en no centrarse en cosas sino en Cristo, el diablo dice, encontré un guerrero de verdad. Y le va a poner el frente a usted. Ya será uno de los temas que estudiaremos. Un tema que se llama, mientras más amigo de Dios, más enemigo del enemigo. ¿Me captó?
La batalla de la fe es en encontrar el tiempo para estar con Dios en los afanes de la vida. En no dejar que otro me quite la corona, ni me arrebate el evangelio. Eso es la batalla de la fe. En caminar con Dios como Enoc. No en ponerme de frente 20 reglas y decir, ya no como carne, ya no hago esto, ya no compro los sábados, ya no hago esto, ya no bebo café. Esas cosas hay que dejarlas para que seas mejor cristiano. Pero eso no te da victoria. Hay que empeñar todo el esfuerzo en caminar con Dios. En rendir la voluntad ¿a quién? En decirle a cada instante al Espíritu Santo, toma el gobierno de mi vida. Ahí es que debo centrarme, ahí es que debo ponerme, conectarme como el pámpano a la vid, como la rama al árbol, sabiendo que si me desconecto del árbol me seco, y si me conecto al árbol tengo vida. Por eso Pablo aprendió y más tarde escribió, cada día muero. ¿Qué escribió? Ya no era estar vivo para pelear contra el pecado, es morir al yo para que Cristo pelee. Más tarde escribió, y yo espero el día que yo pueda decir eso, con Cristo estoy juntamente, y ya no vivo yo. Lo que está diciendo, yo he muerto, ya es Cristo que vive. ¿Y hay algo imposible cuando Cristo vive? ¿Hay algo imposible? Esa es la buena batalla de la fe. Batallar con el tiempo, batallar con mi carne para encontrar ese momento con Dios, para que Él sea primero. Escucha cómo Elena White lo describió, esa batalla. Camino a Cristo, capítulo 5, segundo párrafo. Oiga cómo Elena White describe la batalla de la fe. ¿Están ahí? ¿No se fueron? La guerra, ¿la qué? Más que una batalla, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Así que si te estoy llamando a dejar la batalla contra el pecado y a venir a la batalla de la fe, te estoy llamando a una mayor batalla, solo que es la buena batalla porque esta da fruto de salvación. Y la otra lo que da es desastre. La batalla, la guerra contra nosotros mismos, dice aquí, es la más difícil que jamás haya reñido. Y miren en qué consiste la guerra. Porque algunos creen que la guerra voy a luchar con mi defecto para no hacerlo. No, está luchando mal. Dice aquí, el rendirse a sí mismo. ¿El qué? Oh, la batalla de la fe no es llamándote a pelear con tu defecto, sino a darte por vencido. Pero en la naturaleza humana es más fácil pelear que no pelear. Porque somos orgullosos, somos incrédulos. Pero la batalla de la fe dice, el rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere de una lucha. Esa es la batalla, Ángel. No luchar con tu defecto, sino rendirme a Dios. Y cuando yo dejo caer mis brazos y el boxeador del diablo viene a darme, se encuentra Cristo delante. Cristo solo dispara una vez y noquea. Estoy hablando del lenguaje de boxeo. Dice aquí al final, mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse a Dios. ¿Viste ahí el secreto de la santidad y de la transformación? No es poner tu vista en cosas. Yo crecí en una casa donde nunca vi a papá comer carne. Por ahí está papá. Nunca lo vi comer carne. Recuerdo que tenía 4 años cuando papá nos llamó. ¿Dónde está papá? ¿Por dónde se sentó? No, él se camuflajea por ahí como para que no lo vean. Y recuerdo que un día, yo tenía 4 o 5 años, papá nos reunió a los hijos y nos dijo por qué no comía carne. ¿No explicó?
Así que todos dijimos, no vamos a comer carne. Pero mi mamá venía de una zona de carne. Cocinaba esa carne tan sabrosa. Te estoy poniendo un ejemplo, porque nuestra prioridad en la vida no es comida ni bebida. Si bien es cierto, tenemos que comer sano, no te enfoques ni en eso ni en cualquier pecado que tenga. Enfócate en dedicar tiempo con Cristo. Y en su presencia vas a cambiar. Lo que hay es que yo dejé de comer carne como 4 o 5 veces. A los 16, yo empecé a orar. Señor, cámbiame el gusto, cámbiame el apetito. Yo era el rey de las mañas en mi casa. Maña para un dominicano es que no comía de nada. No podía haber una cebollita, Eduardo, ni un ajicito, ni una verdurita, nada allí. Y yo empecé a orar, Señor, haz la obra, que me gusten la lechuga, que me gusten las frutas. Debo decirle que no sé cómo ni cuándo un día empezó a hederme la carne. ¿Empezó a qué? A darme náusea, a verla y a no atraerme. Dios lo hizo. ¿Estás conmigo? Mientras peleamos esta batalla con todo nuestro esfuerzo y hasta la sangre, Dios irá obrando en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pastor, y en lo que Dios hace ese cambio, ¿qué hago con las reglas? Sométete a ella, no para ser salvo ni para llevarle cuenta a otro, pero sométete más a Dios y Dios te cambiará. Llegará el momento que podremos decir con el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. La ley no es para que sea gravosa, es para disfrutarla. Y las reglas no son para que nos torturen, es para cuidarnos. Pero cuando las reglas ocupan el lugar de Cristo, son dura carga. Yo terminé. ¿Alguien quiere recapitular conmigo? Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a cantar, venga. Amados, ponte de pie para que cantemos el himno. Te pido que vayas a tu casa y empiece a pedirle a Dios que te dé entendimiento por estos temas. Me apasiona hablar de esto. Ellos tienen el canto ya. Me apasiona hablar de esto. Si quieres que nos sentemos a hablar, con gusto. ¿Qué no es fe? ¿Sabes lo que no es fe? Posiblemente has creído que tiene fe y tal vez no la tiene. ¿Qué es fe? Llegar a confiar en Dios. ¿Cómo se consigue la fe? Intimando con Él diariamente. ¿Qué es la batalla de la fe? Encontrar ese tiempo para estar con Dios. Todo el mundo se va a oponer para que tú no tengas ese tiempo con Dios. Empezando contigo mismo. Tu batalla es perseverar para encontrar ese momento. Y va a obtener la victoria. Cantemos este canto. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón.
vamos de rodillas, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, este canto es nuestra oración, pero ayúdanos a hacerlo cada día, cada momento, Señor, a pelear la batalla que tenemos que pelear, la batalla de rendirnos, de someternos, de darte nuestra voluntad a ti. Quiero dejar en tus manos las otras batallas que no son mías, para que tú la pelees por mí, oh Dios. Dame la energía, tu espíritu, para darte prioridad a ti cada día. Ayúdanos a caminar contigo, a intimar contigo, Dios, al punto de que tu naturaleza venga a ser nuestra. Bendícenos a todos, Señor. Bendice nuestros jóvenes que están de viaje. Bendice los miles de personas que están rumbo a este campamento. Pero sobremanera, oh Dios, danos ser cristianos victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.